El consorcio de Valencia Interior está compuesto por 2 plantas, un vertedero, 25 ecoparques y 9 ecoparques móviles. Mi nombre es Jesús, soy de Cheste, trabajo aquí en la planta de Liria. En la planta de Liria tratamos 75.000 toneladas al año de residuos mezclados y enviamos el rechazo al vertedero de Caudete de Las Fuentes. En la planta de Liria somos 44 trabajadores. El funcionamiento de toda la planta se lleva desde aquí arriba, se ve si alguna máquina pues, se emboza o se estropea, se para. Me llamo José y mi función es suministrar a la planta de la basura que traen los camiones, para que luego los compañeros vayan cogiendo y separando lo que se puede reciclar. Yo soy Pili, vivo en Villar del Arzobispo, estoy trabajando aquí en la planta pues 5 años y medio. Aquí lo que gestionamos pues basura de 5 comarcas. Lo que se intenta es reciclar lo máximo posible, cartón, férrico, botellas de aluminio. También vienen de los ecoparques, lo que son hierros, podas, a veces también vienen escombros. Una de las cosas más importantes que se hace aquí son las visitas a los niños. Entonces lo que se les dice es que hay que reducir el consumo, reutilizar y luego reciclar. Entonces eso, hay que enseñarlos ya desde pequeños para que ellos se conciencien. Gracias a mi trabajo se evitan emisiones equivalentes a 4.000 coches al año. ¿Cómo no voy a estar contento? Otra cosa que no sabía yo es que con lo que estamos haciendo estamos a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. Una cosa importantísima, tal y como están ahora las cosas. Soy Carmen, soy la operaria del Ecopar de Bétera. Llevo 7 años trabajando en la empresa, creo que soy una de las veteranas. No solo pueden venir vecinos de Bétera, sino de otros municipios cercanos a Bétera, como puede ser pues, Náquera, Olocau, La Pobla. Tenemos una tarjeta que se llama Mi Cuenta Medioambiental, que va a nombre del usuario, en este caso el propietario de la vivienda. La tarjeta consiste en que el usuario, cada vez que viene al Ecopar, eso se le va acumulando y se transforma, digamos, en puntos, lo que se vaya recogiendo durante todo el año. Entonces, cuando se emite el recibo de la tasa de residuos, se le hace un pequeño descuento en la tasa. En las plantas del consorcio de Valencia Interior, en Lliria y Caudete, tratamos el residuo procedente de 61 municipios. En las 2 plantas separamos envases de plástico, papel, cartón y metales. Soy José María, soy capataz de la planta de Caudete, tengo un compañero que también es capataz que se llama Miguel. Somos alrededor de 40 personas trabajando en la planta. Soy David, soy de Requena y llevo trabajando más de 3 años en la planta de Caudete. Trabajo en la depuradora y en compostaje. En nuestras instalaciones depuramos más de 6.000 metros cúbicos de agua al año. Nos autoabastecemos con el propio agua que nosotros depuramos. Soy Erwin Suárez Méndez, vivo en Villagorda del Cabriel y trabajo aquí en la planta de reciclaje de Caudete La Fuente. Los trabajadores de aquí de la planta a veces no somos conscientes de lo importante que es nuestro trabajo. Soy María Ángeles, trabajo aquí en la planta de reciclaje de Caudete de Las Fuentes y bueno, soy peón. Al cabo del año recuperamos unas 10.000 toneladas de envases reciclados. Es una maravilla, claro. En la planta de Caudete, en la fracción orgánica procedente de las 2 plantas, separamos envases de vidrio y producimos compost.
El compost que nosotros generamos lo utilizamos en la agricultura de la zona, en la zona interior de mucho viñedo en la comarca Utiel-Requena. Cuando vengo a trabajar y veo el paisaje de viñas y eso, me siento orgulloso de trabajar aquí. Me gusta mi trabajo, llevo 10 años trabajando ya en esta empresa y me gusta contribuir a la mejora del medio ambiente. Cuando acabo de trabajar veo que el proyecto que se está haciendo aquí se está consiguiendo a base de esfuerzos y de una unión de mucha gente que se dedica pues a este trabajo. La verdad es que estoy súper contenta de mi trabajo, me siento súper orgullosa y nada, que invito a la gente a que contribuya al medio ambiente, que es nuestra casa.